día de hoy quisiera invitarlos a abrir su Biblia, o si no lo pueden poner en la pantalla, en el Salmo número 139, el versículo número 7. Voy a utilizar este versículo como punto de partida, pero vamos a estar analizando gran parte o casi todo el capítulo 139 del libro de los Salmos. Y no es ningún secreto para muchos, ¿verdad?, que este es uno de mis salmos favoritos, ¿verdad?, de la Biblia. Y hoy que me ha tocado compartir, esta mañana leíamos parte de este salmo en la oración. Y bueno, quise compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy, basado en este Salmo 139. Pero leo el versículo número 7, así como están sentados, está bien. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Y he titulado este mensaje: sin escape. No tenemos escapatoria. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos delante de tu presencia. Me pongo en tus manos para que seas tú hablando y ministrando a cada vida y a cada corazón. Que tu palabra no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante, Señor, y que en todo recibas solo tú toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y escuchaba el mensaje que se daba en el Espíritu en esta noche. Y digo, está alineado, Dios está en control, ¿verdad? Y bueno, repito, este versículo número 7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. ¿Cuántos de nosotros en algún momento en nuestra infancia, nuestra adolescencia, incluso en nuestra juventud, no escuchamos que papá o mamá nos decía: acuérdate que aunque yo no te vea, Dios te ve, ¿verdad? Acuérdate, aunque yo no esté ahí, aunque yo no esté presente, Dios te está viendo, ¿verdad? Y luego salíamos de casa rumbo a la escuela o rumbo con los amigos o a donde fuéramos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y literalmente sentíamos, ¿verdad?, que unos ojos gigantescos, ¿verdad?, y tenebrosos, ¿verdad?, nos veían y nos perseguían. Y te veías, ¿verdad?, tentado a hacer algo indebido y tenías esa sensación de que te vigilaban, y eso te impedía a veces, en muchas ocasiones, hacer lo que no debías, ¿verdad? O si caías en la tentación, ¿verdad?, y hacías algo malo, ni siquiera lo disfrutabas. ¿Verdad? No lo disfrutabas. ¿Por qué? Porque tenías un gran sentido de culpabilidad al saber que alguien te veía, ¿verdad? Alguien te estaba viendo, y ese alguien era Dios, ¿verdad? Y que ese alguien te podía delatar en cualquier momento, ¿verdad? Así es que ni siquiera pecabas a gusto, en otras palabras, ¿verdad? Pero no era un invento de papá o de mamá. No era un invento de papá o mamá. La verdad es que efectivamente Dios siempre nos ve. Él lo sabe todo y donde quiera está. Y las escrituras nos dicen por algo en Proverbios capítulo 28, versículo 1, la primera parte: el malvado huye aunque nadie lo persiga. ¿Verdad? El malvado huye aunque nadie lo persiga. ¿Por qué huye aunque nadie lo persiga? Porque allí está alguien, el ser supremo, que es Dios, el único Dios verdadero, que nos está observando, y sabemos que estamos equivocados, y por eso dice el proverbista: el malvado huye aunque nadie lo persiga. Esto no es más que la realidad de aquello que mamá y papá nos decían: Dios te está viendo. Dios te está viendo. Y permítame hablarle o decirle, ¿verdad?, o mencionarle que el hombre siempre está intentando huir. El hombre siempre está intentando huir. Déjeme hablarle del intento del hombre por huir. Dice este versículo: jamás podría escaparme de tu presencia, jamás podría huir de tu presencia. Es decir, se intenta, pero no podemos, ¿verdad? Pero ¿por qué lo intentamos? ¿Por qué como seres humanos intentamos huir? Bueno, primeramente hay seres humanos y personas, individuos y nosotros mismos, a veces huimos de Dios a causa del pecado. Se huye o el hombre huye a causa del pecado. Huye pensando que Dios lo ve, ¿verdad? Y que si se oculta
¿verdad? Como que de repente mientras esté escondido no hay ningún problema, puedo seguir pecando, ¿verdad? Pero ¿qué dice la escritura al respecto? Isaías 29:15 dice: ¿qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede vernos, dicen, no sabe lo que está pasando. El hombre se cree esa mentira y cree y se quiere convencer, ¿verdad? Autoconvencer de que mientras nadie me vea, no hay ningún problema. Mientras nadie me vea, no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué huye el hombre? Porque quiere pecar, ¿verdad? Y dice, mientras nadie me vea, como que eso lo hace un poquito mejor el pecado, ¿verdad? Como si el pecado fuera bueno, ¿verdad? Pero así es como trabaja la mentalidad humana. Entonces huye el hombre pensando que Dios no lo ve. Y dice aquí esta porción, dicen estas personas que lo hacen, dice, el Señor no puede vernos, dicen, no saben lo que está pasando. No sabe lo que está pasando. Pero es una mentira, es algo que dice el hombre, que trata de autoconvencerse de ello. Pero la verdad es que el hombre huye pensando en el pecado, pensando en pecar a gusto, ¿verdad? Según ellos. Y luego, en segundo lugar, el hombre huye a veces también avergonzado. Unos huyen para pecar, pero otros huyen porque ya pecaron y les dio vergüenza, ¿verdad? Y les dio vergüenza, entonces huyen por ese sentido de culpabilidad, esa conciencia que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Que nos habla y nos delata. Y a veces pensamos que la solución, bueno, me siento avergonzado y la solución entonces es me escondo, ¿verdad? Me camuflajeo por allí y me oculto y huyo y como que eso le va a dar solución. Pero también esto está equivocado. Dice Génesis capítulo 3, versículo 10. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Esta porción, Génesis capítulo 3, versículo 10, viene del relato de la caída del hombre, de Adán y Eva, los primeros seres humanos sobre la tierra, que Dios los formó sin pecado y los puso en un paraíso que se llama el jardín del Edén, y Dios le dijo: ustedes van a disfrutar y deleitarse en este paraíso siempre y cuando no toquen el árbol del bien y del mal. Y sin embargo el diablo, presentándosele como una serpiente, los tienta y dicen: tomen, Dios no quiere que tomen de ese fruto, porque si toman de él van a ser igual que él, y por eso no quiere. Y ellos cayeron en la tentación, desobedecieron a Dios, cometieron pecado, pero enseguida que cometieron pecado, dice la escritura en el capítulo 3 de Génesis, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios los había creado en inocencia, entonces andaban desnudos sin ningún problema. Pero cuando el pecado entra en sus vidas, entonces ellos se sienten avergonzados, porque el pecado, hermano, avergüenza. Pero el hombre huye, y los primeros seres humanos no fueron la excepción. Ellos intentaron huir de la presencia de Dios. Dice: escuchamos que andabas por el jardín y tuvimos miedo. Y dice Adán: tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí, ¿verdad? Porque se sentía avergonzado, sabían que habían ofendido a Dios, se sentían apenados, culpables, y el hombre huye pensando que esto va a solucionar el problema. Mientras me esconda y ya no me aparezca, ¿verdad? Pues cometí una falta grande y pues dejo de ir a la iglesia, y así como que todo está bien, no pasa nada. Así nadie me cuestiona, nadie me pregunta. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Pueden ser muchas formas, pero el hombre huye pensando en pecar, o si no, huye porque pecó y está avergonzado y piensa que esconderse es la solución. Otra razón por qué el hombre huye o trata de huir de la presencia de Dios: huye el hombre para escapar de sus problemas, de sus dificultades, ¿verdad? Tratar de pretender que no pasa nada, o buscar escapatoria de esas dificultades, luchas y pruebas, a veces no necesariamente pecados.
A veces no es el pecado, sino las luchas, las pruebas que te desmoralizan, te ponen abajo anímicamente, ¿verdad? Te desaniman y entonces tratas de escapar, de huir. En la Biblia encontramos el caso del profeta Elías. El profeta Elías, primer libro de Reyes, capítulo número 18, acababa de tener una gran victoria. Había retado a 400 sacerdotes de Baal. El pueblo se había ido tras la idolatría, el pueblo de Dios se había ido tras la idolatría, influenciado por Jezabel y su promoción de la idolatría, y se habían apartado del único Dios verdadero. Y había 400 profetas de Baal allí en el monte Carmelo, y estaban ellos pidiendo a su Dios que descendiera con fuego y rasgando sus cuerpos para que su Dios, su ídolo les contestase y descendiera el fuego. Y un solo hombre contra 400 clamó al único Dios verdadero, y aún con agua y una zanja de agua alrededor del sacrificio, el sacrificio empapado en agua. Y sin embargo Elías ora: respóndeme, Señor. Ahí lo puede leer en detalle usted, le estoy resumiendo. Respóndeme, Señor, respóndeme. Inmediatamente descendió el fuego del cielo y dice que lamió hasta el agua de la zanja. Pero ese mismo hombre que acababa de tener la victoria, llegó a oídos de Jezabel lo que había sucedido y dijo: ¿sabes qué? Voy a ir en contra de él. Y dice: lo quiero muerto, quiero su cabeza aquí enfrente de mí y lo quiero muerto. Y lo empiezan a perseguir. Y aún, yo creo, antes de que lo persiguieran, dice la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo, pensando que esa era la solución. Si me escondo, se soluciona el problema. Y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Fíjate, te vas al desierto, te aislías, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado esos momentos? No me tiene que responder, pero sin duda hemos vivido esos momentos. Aquí era un profeta de Dios, no somos la excepción, no es porque somos cuerpo de Cristo y lavados con la sangre de Cristo, ya entregamos nuestra vida a Cristo. No nada más el pecador huye, también el cristiano. A veces te desmoralizas tanto por las luchas, por las pruebas que vienen en contra de ti, que buscas una escapatoria y huyes de Dios en vez de acudir a Él. Y eso fue lo que hizo Elías para ponerse según él a salvo. Llegó a Berseba de Judá, dejó allí su criado y caminó todo un día hasta el desierto, por el desierto. Dice: llegó a donde había un arbusto y se sentó, o un árbol, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Con ganas de morirse. Otra versión dice: basta ya, le dijo Elías a Dios, quítame la vida. Basta ya, quítame la vida. Y fíjese lo que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, o es la Nueva Versión Internacional, si no me equivoco, dice: y se sentó a su sombra con ganas de morirse y dijo: estoy harto, Señor, protesto, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Protestó contra Dios y le dijo: mejor quítame la vida, quiero escapar de este problema y la mejor solución es morirme. Y estaba allí escondido, metido en una cueva. Y luego dice que se acostó para dormir. Hay gente que en la actualidad se vuelve hasta adicto hasta las pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque prefieren estar dormidos que lidiar con los problemas, con las dificultades que tienen. Entonces el hombre a veces huye, no solo por el pecado, sino también huye para escapar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades. Pero por la razón que sea que el hombre huye o intenta ocultarse de Dios, hay una realidad a la que queremos llegar en esta noche. Hay una realidad. La realidad es que huir no es la solución. La realidad es que Dios tiene atributos que tú y yo tenemos que conocer. La realidad de los atributos de Dios: número uno, Dios es omnisciente.
Hay una realidad, hay una verdad. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Es que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. A diferencia tuya y mía. A lo mejor yo puedo ocultarme de la esposa, del esposo, de los hijos, del compañero de trabajo, del patrón, qué sé yo. Pero la verdad es que Dios lo sabe todo. Dice este Salmo 139, versículo 1 al 6, dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. No lo podemos entender, pero es una realidad. Aunque esta mente humana, limitada, finita, no puede entender, pero es una realidad. Dios es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Dice el versículo 1 en otra versión: tú me has examinado. Dios no es como un receptor impersonal de la tecnología moderna que capta todo. ¿Verdad? La tecnología moderna capta todo. Oiga, a mí me acaban de hablar ayer, ¿verdad? Una compañía de marketing con respecto a la iglesia. Oiga, y traía unos reportes y sabían todo de esta iglesia, ¿verdad? Todo de esta iglesia, sin haber tenido una sola conversación con ellos antes, sabían todo de esta iglesia, ¿verdad? Obviamente ellos me querían vender sus servicios, pero tenían reportes en detalle sobre esta iglesia. Bueno, la tecnología de hoy, ¿verdad? Presume, ¿verdad? La tecnología moderna de captarlo todo. Sin embargo, no pueden discernir entre los estados de ánimos, los motivos, etcétera. Pero Dios, que conoce todo, Él puede discernir nuestras necesidades más íntimas, nuestras emociones y todo lo que tú puedes atravesar y sentir en tu mente, en tu corazón. Dios lo conoce todo porque Él nos examina a profundidad. Versículo 2 dice: sabes. ¿Quién? Tú, Dios. Otra versión dice: tú conoces, tú sabes. Es enfático. El que me conoce es el Señor mismo. Me conoce personalmente. Los verbos que se usan en los versículos 2 y 3, cuando Dios dice, ¿verdad? Conoces mi sentarme, mi levantarme, dice otra porción. Aquí dice viajar o caminar, descansar o acostarse. Estos verbos, sentarse, levantarse, viajar, caminar, descansar, acostarse, indican la totalidad de las acciones de cada día. ¿Quién no se levanta múltiples veces en un día? ¿Quién no se sienta múltiples veces en un día? ¿Quién no descansa en algún momento del día, verdad? Eso representa la totalidad de las acciones de cada día. Es decir, no hay momento o acción de nuestras vidas que Dios no tenga conocimiento de ello. ¿Lo puede entender? No hay absolutamente ningún momento, ningún asunto que Dios ignore de nosotros. Es más, el salmista dice: conoces mis pensamientos. Conoces mis pensamientos. La palabra pensamiento es una palabra hebrea que conlleva la idea de propósito o meta. Conoces mis pensamientos, es decir, Dios conoce todos mis proyectos, mis sueños, mis deseos, mis propósitos. Él sabe todo de mí, aún lo que está en mi corazón, los deseos y los sueños que todavía no veo cristalizados. Dios los conoce. Es tal su conocimiento, su omnisciencia, que Él conoce hasta esto de nosotros. Él sabe si mi acostarme es por pereza o es en verdad el descanso necesario que tengo, ¿verdad? De sentarme un momento. Él lo sabe. Esa es la magnitud del conocimiento de Dios para nuestras vidas. Otra verdad, otra realidad es que Dios es omnipresente. Otro atributo de Dios es Dios omnipresente. El pastor nos compartía hace unos días sobre estos atributos también de Dios desde otro punto de vista, pero Dios es omnipresente.
significa que donde quiera está. Dios donde quiera está. Dice el salmista nuevamente en este Salmo 139, ahora el versículo 7 en adelante, dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Dele un aplauso al Señor por ello. Dios es omnipresente, donde quiera está. Si nota, esto habla de un itinerario absoluto, an itinerary, un itinerario absoluto. Es decir, habla de la cumbre más alta, del abismo más hondo, del horizonte más lejano. Sin embargo, el hombre puede huir más allá de los mares, descender a lo más profundo, ocultarse en las tinieblas más oscuras, pero hay una realidad: Dios es omnipresente y no hay nada, y también omnisciente, y no hay nada que hagamos o donde estemos, o no hay situación que estemos pasando que Dios esté ajeno a ello. Así es que esa necesidad, esa prueba, esa lucha, ese sentimiento que de repente todos ignoran, como tú estás sintiendo, Dios tiene conocimiento de ello. Dios tiene conocimiento de ello. No está ajeno a ninguna de tus necesidades. Tampoco está ajeno si estamos faltando o ofendiendo a Dios con nuestras conductas. Incluso con el pensamiento. Podemos pecar hasta con el pensamiento y Dios tiene conocimiento de ello, porque Dios todo lo conoce y Dios todo lo sabe y donde quiera está. Dios también es omnipotente, todo lo puede. Mientras el hombre intenta huir, mientras el hombre busca escapar, hay una realidad: no podemos huir de su espíritu, no podemos huir de su presencia, porque Dios es omnisciente, omnipresente, pero también omnipotente. Todo lo puede, todo lo puede. Dígame si no lo puede todo. Salmo 139, ahora el versículo 13 al 18 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más de los granos de arena. Y cuando despierto todavía estás conmigo. Dele un aplauso al Señor por ello. Él es un Dios poderoso. Un Dios el único Dios que tiene el poder creativo de crear algo de la nada. Tú y yo podemos crear algo, pero tiene que haber material tangible, ¿verdad? Pero él tiene un poder creativo que solamente le corresponde a Él, entre otros poderes, ¿verdad? Pero quiero enfatizar el poder creativo de Dios. Él te creó las más delicadas partes tuyas, internas, lo más íntimo de tu ser. Dios lo creó, lo hizo complejo, pero a la vez lo hizo maravilloso. Qué lindo, qué lindo. Solo Él posee este tipo de poder. Nosotros no nos pudimos hacer a nosotros mismos, dice el Salmo 103, versículo 3 en la Reina Valera. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Mientras tú puedes tener muchas habilidades y muchas capacidades, nunca podremos lograr igualar la magnitud del poder de nuestro Dios, porque Él es omnipotente. Tú tienes quizás un poder limitado, pero el poder de Dios es sin límites. Lo oíamos en la palabra que nos daba el Espíritu esta noche, recordándolo, que nuestro Dios, su poder no tiene límite. Él es omnipotente. Dios en su poder nos creó y nos conoce antes de nacer. Conoce todos mis órganos, conoce cada una de sus funciones. Tomó interés en la formación de mis huesos y de mi embrión. Mientras tú piensas que eres obra de la casualidad, no, Señor, antes de que nosotros naciésemos ya estábamos en el pensamiento de Dios, en el libro de Dios ya estaban escrita nuestra vida. ¿Qué entonces debe hacer el hombre ante la realidad de la omnisciencia, de la omnipresencia y de la omnipotencia de Dios? ¿Qué nos corresponde entonces hacer? El hombre está desgastándose, afanándose por huir en vano, porque Dios tiene todos estos atributos y no podemos escapar. No tenemos escapatoria, es sin escape. Pero entonces, ¿qué hacer? Si no puedo escapar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la necesidad del hombre ante los atributos de Dios. Dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Si estoy huyendo por causa del pecado, necesito decirle al Señor, entonces yo, examíname, Señor. Escudriñame, analízame, Señor. Hay cosas obvias que tú sabes que estás haciendo mal, pero también puede haber cosas que no son tan obvias y que necesitamos decirle, Señor, ¿dónde te estoy fallando? ¿Cómo te estoy ofendiendo? Examíname, Señor, y corrígeme y ayúdame para poder seguir adelante, porque todos fallamos, dice la Escritura, por cuanto todos es todos. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, de ver la gloria de Dios aquí en la tierra y por supuesto de ver la gloria de Dios en la vida eterna. Pero ¿cómo restaurar esa comunión con Dios? La solución no es huir, la solución no es escapar, no podemos escapar de su presencia. La solución es arrepentirnos, la solución es decirle al Señor con toda sinceridad, examíname, tú me conoces mejor que nadie. Puedo engañar a la gente a mi alrededor, pero a ti no te engaño. Tú conoces mis pensamientos, tú conoces ese pensamiento inadecuado que tuve hoy. Tú conoces, Señor, eso que vi que no me correspondía ver. Tú conoces, Señor, eso que hice que no era honesto, que no era agradable a ti, Señor. Pero examíname entonces, conóceme y ayúdame, Señor, para que si algo te ofende, Señor, de mi persona, que tú me ayudes a corregirla. Y eso es lo extraordinario de Dios, que cuando hay arrepentimiento genuino, sincero, Él nos capacita para vencer y derrotar el pecado. Dele un aplauso al Señor. Ante la necesidad del hombre o de los atributos de Dios, ante la necesidad o la necesidad más bien del hombre ante los atributos de Dios, es arrepentirse primeramente. El salmista David, tanta porción tan hermosa que tenemos en los salmos escrita por David. Un rey que, oiga, el pastor nos habla bien seguido de David, y él ha dicho, yo me identifico mucho con David, ¿verdad? Quizás porque gente no creía en él, no sé, ¿verdad? Él comparte muy seguido de David, ¿verdad? Y qué preciosas enseñanzas, historias recibimos acerca de David. Pero a veces no mencionamos mucho, ¿verdad? Acerca de cómo también ofendió a Dios y pecó siendo un hombre conforme el corazón de Dios. Tuvo su momento de debilidad, cometió adulterio. Y fue el autor intelectual del asesinato del esposo de esa mujer con la que cometió adulterio. Un pecado grave. Pero la diferencia en todo esto es que en lugar de escapar, en lugar de huir, reconoció su falta, enfrentó la situación,
como verdadero hombre, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? En nuestra cultura, bueno, se amarró los pantalones y dijo, bueno, es cierto, pequé, Señor, pero ahora perdóname. Mire, vamos a leer para darnos una idea. El Salmo 51 es después de haber pecado y que empezó a sentir convicción en su corazón por su pecado, que él escribió este Salmo 51. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Ahí está una palabra clave, reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho, no trato de buscar excusas. Es que ella me sedujo. Es que esto, es que lo otro. No, a veces buscamos justificarnos o excusas, pero mire, el salmista David dice, día y noche me persiguen, pero no buscó culpables. Dijo, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. En otras palabras le está diciendo, si me castigas, pues recibo mi merecido, ¿verdad? Es justo, pero dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Dele un aplauso al Señor. Qué maravilloso, ahí pudiéramos concluir el salmo, pero hasta ahí está bien. Ahí tenemos esta palabra tan gloriosa. Primer primer carta de Juan, capítulo 1, lo dice de esta manera, versículo 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos o confesamos que no tenemos si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda, no de alguna, de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hermanos, es necesario, es indispensable salir de la oscuridad, invocar el nombre del Señor. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13, el que invoca el nombre del Señor, ese será salvo. Dios te hace un llamado, sal de la oscuridad. ¿Qué es la necesidad que tengo que hacer? Si estás huyendo por X razón a causa del pecado, sal de tu oscuridad, clama al Señor, confiesa y reconoce que lo necesitas. Y en ese momento que tú lo hagas de todo tu corazón, Dios te limpia de todo pecado, restaura tu vida y se restaura la comunión con Él. Dele un aplauso al Señor. Las distancias se aumentan o se acortan conforme a nuestra disposición de arrepentimiento. La distancia entre nosotros y Dios se acorta o se agranda de acuerdo a mi disposición de arrepentimiento. Pero si nos humillamos, dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Todo lo que necesitas es salir de la oscuridad, del escondite, invoca el nombre de Dios y llegará la salvación
o llegará tu respuesta o tu bendición. Elías salió de la cueva. Daniel clamó y salió del foso de los leones. Jonás clamó y salió del seno del gran pez. Dios a través de la noche conduce al hombre hacia lo pleno. Dice el Salmo 139, volviendo allí. Dice, pero el versículo 11 dice, del 10 dice, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Dios a través de la noche, de esa oscuridad a causa del pecado, de esa oscuridad a causa de la lucha o de la prueba, conduce al hombre, tiene la capacidad Dios y el poder para conducir al hombre hacia lo pleno. Dios ve en nosotros más profundamente que nosotros mismos. Dios capta lo que tú no captas y nos llama a salir de las tinieblas y a hacer una plegaria para poder tener la respuesta. La visión de Dios es capaz de rasgar cualquier obscuridad, de romper la más densa obscuridad si solamente nos humillamos delante de Dios. Dios no es visto, pero ve. Dios no es visto, pero Él ve. Y por ende no tenemos escapatoria, y la solución es arrepentirnos de todo nuestro corazón. Y entonces que Dios nos restaura, guardarnos. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver las bendiciones de Dios? ¿Quieres ver las promesas de Dios cristalizadas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todo lo que concierne a ti y a los tuyos? Pues entonces tenemos que no solamente arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y ser salvos, pero también mantenernos en Él. Dice la escritura, el proverbista hablando, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Quieres permanecer con vida? ¿Quieres permanecer en una relación íntima con Dios donde tienes su bendición, donde le agradas y obtienes su bendición? Pues guarda tu corazón. Y una vez restaurado, mantente allí, no descuides una salvación tan grande. El versículo 4 es sorprendente, ¿verdad? Nos dice este versículo número 4, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. Primero habla de la oscuridad, la más densa oscuridad, así como el salmista dice en esto, ¿verdad? También ahora habla en el versículo 4, habla del hablar también. Y es sorprendente, ¿verdad? Que nos habla de que Dios conoce la palabra antes que nosotros la digamos. Ya conoce lo que vamos a decir. Entonces, ¿qué me hace reflexionar esto? Que tengo que cuidar. Una vez que Dios me restaura, tengo que cuidar que lo que sale de mi boca, ¿verdad? Tengo que cuidar los pasos ahora que voy a andar. Ya no tengo excusa. Antes andaba en la oscuridad porque ignoraba, pero ahora conozco la verdad y tengo que procurar andar en luz, como dice Primera de Juan capítulo número 1. Tenemos que cuidarnos aún antes de lo que vamos a decir. También versículo 5 habla, me rodeas. Y esto se usaba en el original, esta frase se usaba para un lugar de encierre, ¿verdad? Como está encerrado o sitiado. Pero el salmista no se sentía sitiado, más bien él encontraba seguridad en este hecho, de que Dios lo rodeaba y si Dios estaba presente, todo iba a estar bien. Como esos niños, mientras papá esté ahí, mamá está ahí, no importa qué pasa, se sienten confiados de la misma manera tú y yo, pero tenemos que guardarnos. Y cuando estamos pasando por pruebas, huyendo o tratando de escapar a causa de las pruebas o de las dificultades, tenemos también la necesidad de sostenernos de su mano. Dice el versículo 10, lo leo nuevamente, aún ahí me guiará tu mano. Otra versión dice, me asirá, ¿verdad? Me asirá tu mano. La palabra asirá significa agarrar y muestra el cuidado de Dios para los suyos. El salmista no quiere huir de la presencia de Dios. Saben que en cualquier situación, aún la que parezca oscura, Dios lo va a agarrar, lo va a sostener y lo va a guiar.
Dios quiere que nosotros tengamos esta misma confianza en Él. El hecho de que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente no es motivo para atemorizarnos, sino al contrario, es motivo para decir, wow, un Dios de esta magnitud es el que me rodea. Entonces puede estar 100% confiado que no hay obscuridad, no hay lucha, no hay prueba, no hay dificultad que yo no pueda superar, siempre y cuando vayas tomado de la mano del Dios Todopoderoso. Dice Isaías capítulo 51:10, ¿verdad? Que Él nos toma de su mano derecha y por ello podemos estar confiados y seguros y en victoria. Las tinieblas me encubrirán, dice el versículo 11. Encubrirán también puede traducirse como herirá. En tal caso, las tinieblas también se refieren a experiencias difíciles y oscuras. A menudo pasamos por tales experiencias cuando parece que Dios está lejos o está ausente, pero el salmista asegura que allí también Dios está presente. La noche resplandece, dice, como el día. La noche va a resplandecer como el día. Nos hace pensar en los nuevos inventos tecnológicos para poder ver en la oscuridad. Son muy interesantes, ¿verdad? Cada cosa que sacan hoy en día. Pero a Dios no le falta nada. Todos esos están limitados, pero a Dios no le falta nada para poder brillar y alumbrar aún en la más densa oscuridad. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo sabe Dios? Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo y es más allá de lo que tú y yo podamos comprender. Por último, pasen los músicos. Por último, ante los atributos de Dios y la realidad de que no podemos escapar entonces de su presencia, la solución no es huir, la solución es arrepentirnos, guardarnos y también sostenernos de su mano en los momentos difíciles. Pero por último, también tenemos una necesidad ante esta realidad y es la necesidad de alabarle. Esa palabra que se nos dio hoy. Tenemos que adorar más, tenemos que alabar más. Si Dios es todo esto, a Dios se le alaba y se le adora primero por lo que Él es, simplemente porque Él es Dios, y segundo por lo que Él hace. Pero aun cuando no hiciera nada, tenemos una responsabilidad. Simplemente porque Él es Dios, Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Simplemente porque Él es Dios, tenemos una necesidad de alabarle. Y más si tú estás agradecido porque Dios te perdonó, porque Dios te sostuvo en una lucha, en una prueba y te ayudó a superarla, con mayor razón tenemos que alabarle. Póngase de pie, mire, lean su propio tiempo. Salmo 144 hasta el 150. Podría leer todo, ¿verdad? Hay otros salmos, pero estos que están en fila, todos hablan de la importancia de alabar a Dios. Pero permítanme leer solo unos versículos de algunos de estos. Salmo 145, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor. Hemos oído ahorita de su grandeza. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Algo que tú y yo no podemos igualar. Ningún ser humano lo puede igualar. Cuán grande es nuestro Dios. Pues dice, te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor. Él es más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclamen tu poder. Me brinco al 148. Dice, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo desde el firmamento. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos los ejércitos celestiales. Alábenlo sol y luna. Alábenlo todas las estrellas brillantes. Alábenlo los altos cielos. Alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada, eso somos tú y yo, alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes, criaturas de las profundidades del océano. Y sucesivamente ahí va a encontrar, alábenlo, 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 alábenlo. Salmo 150 termina diciendo que todo lo que respire cante alabanzas al Señor. ¿Está usted respirando? ¿Está usted respirando?
Hay motivo para alabar y bendecir al Señor. Tenemos una necesidad indispensable. No hay escapatoria. No tiene sentido huir. Si tienes que arrepentirte, hazlo, y Dios es un Dios de segundas oportunidades, siempre lo he dicho. Si te humillas, Dios te levanta. Y si estás pasando por luchas y pruebas, Él te sostiene. La solución no es huir. La solución es arrepentirse, guardarse, sostenerse de su mano y alabarle. Te invito a este altar. Tú que no conoces al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Yo no sé si haya alguien aquí esta noche que no tienes una relación con Dios. A lo mejor conoces de Dios, pero no tienes una relación con Él. No te habías detenido a pensar en la magnitud del Dios que servimos y que te amó tanto que dio su vida por ti en la cruz. Porque Jesús es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Te amó tanto que pagó un precio tan elevado para rescatarte de esas tinieblas. Ya no huyas más. Dios está aquí con brazos abiertos para recibirte si tan solo nos arrepentimos y lo hacemos de todo nuestro